Buenas tardes, chiquillos. A continuación vamos a hablar sobre la parálisis cerebral, comenzando la primera parte de patologías o síndromes de este ramo de FU4. Y la parálisis cerebral las clasificamos dentro de un grupo denominadas enfermedades estáticas del sistema nervioso central. Está la parálisis cerebral, como aparece ahí en primera instancia, también está la epilepsia, retardo mental, disfunciones cerebrales mínimas, ciertos tipos de trastornos auditivos o de conducta, déficit visual y también la hipotonía no como característica clínica solamente, sino como patología o como síndrome. Bueno, la parálisis cerebral, como concepto, vamos a denominarla por una parte como toda afección neurológica que es residual y que es producida por lesiones que no son progresivas del encéfalo, y de ahí la denominación enfermedades estáticas. Son consecutivas estas lesiones o son por causas pre, peri o postnatales. Puede tener un trastorno motor aislado o puede ser, como en la mayoría de los casos, asociado a otro tipo de trastornos. Por ejemplo, trastornos del lenguaje, trastornos de la inteligencia, algunos trastornos sensoriales, psicológicos, convulsivos, trastornos del aprendizaje, etc. Dentro de la conceptualización de la parálisis cerebral también diremos que es un número considerable de síndromes neurológicos que están caracterizados por un trastorno del movimiento y un trastorno de la postura que no es progresivo. Es un tipo de encefalopatía estática no progresiva, con trastorno de la postura, trastorno de los movimientos, debido a un defecto o una lesión del cerebro en desarrollo. Puede estar acompañada de epilepsia, trastorno del lenguaje, trastorno de la visión, trastorno de la inteligencia, como ya lo hemos mencionado. Entonces, aquí vemos tres definiciones, ¿cierto? Esta que aparece en la primera diapositiva, y acá dos definiciones más que hacen alusión a cómo podemos denominar la parálisis cerebral. Todas ellas, obviamente, si bien están redactadas de formas distintas, hacen alusión a los mismos grados de importancia vinculados a la característica no progresiva de la patología, al trastorno del movimiento en primera instancia y al acompañamiento de otros trastornos neurológicos como los que ya se han mencionado. Para que exista la parálisis cerebral se estiman ciertas condiciones. Por ejemplo, anatómicamente debe haber una lesión difusa o una lesión localizada en el encéfalo. Desde el punto de vista etiológico, la causa tiene que haber actuado en el periodo desde la concepción hasta la maduración del sistema nervioso central, o sea, en un cerebro en desarrollo. Y desde el punto de vista semiológico tiene que haber un compromiso motor significativo que vaya solo o que esté asociado a otras áreas como las que ya se han mencionado. Desde el punto de vista etiológico existen diversas causas para la producción de una parálisis cerebral. Estas pueden ser prenatales, perinatales o también postnatales. Aquí aparecen algunas de las más relevantes. Por ejemplo, vamos a mencionar solamente algunas. De las causas prenatales está una anoxia prenatal, una hemorragia cerebral prenatal, infecciones también prenatales o la incompatibilidad madre-feto por el factor RH. También las amenazas de aborto. Dentro de las causas perinatales está la prematurez, el bajo peso al nacer, las hipoxias perinatales, algún mal uso o aplicación de instrumentos, por ejemplo, durante el parto, desprendimiento de placenta, asfixia denominada como anoxia, ¿cierto? Por circulares al cuello. Y en causas postnatales, algunos traumatismos craneales, infecciones, intoxicaciones, por ejemplo, o también accidentes vasculares, epilepsias, accidentes por descargas eléctricas, etcétera. Existen distintas formas de clasificar la parálisis cerebral y una de ellas es la forma clínica. Desde el punto de vista clínico se pueden clasificar en espásticas, atetóxicas o también denominadas disquinéticas. Ahora que hay, dependiendo del autor, vamos a encontrar distintas clasificaciones porque las disquinesias a veces se nombran como una categoría dentro de la cual está la atetóxica. Las distónicas, por ejemplo, o las coriatetóxicas. Y en otros autores vamos a ver que las atetóxicas también son denominadas disquinéticas como un sinónimo. Están las atáxicas, las hipotónicas y las mixtas. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Aquí es importante señalar que la forma clínica está dada no desde un punto de vista de la sintomatología clínica, sino desde el lugar en donde se creó la parálisis cerebral del encéfalo. Está en el caso de si el daño ocurre en la corteza, o toma la forma clínica de espasticidad. Si el daño fue en los ganglios basales, la forma clínica de atetosis. Y si el daño es en el cerebelo, la forma clínica de ataxia. Vamos a ver aquí y vamos a ver algunos videitos. Los videos no los vamos a ver completo porque son bastante largos algunos, pero aquellos que sean más largos los vamos a ver cortados, y igualmente yo les voy a dar los vínculos para que ustedes los puedan mirar posteriormente en YouTube, que es de donde yo los saqué.
Bueno, las formas clínicas. Entonces, comenzamos primero por la más común lejos, que es la parálisis cerebral espástica. Además de ser la más frecuente, como ya se ha mencionado, junto con la que posteriormente veremos que es la tetóxica, desde el punto de vista del daño encefálico, es el resultado de una lesión en la corteza motora. O también puede ser en las proyecciones de la sustancia blanca en las áreas sensoriomotoras, pero que son corticales. La parálisis cerebral espástica la denominamos así porque el paciente tiene un hipertono y esta hipertonía es una hipertonía en muelle de navaja. Quiere decir que cuando nosotros intentamos mover el segmento del paciente, por ejemplo, una extremidad, cuesta moverlo, pero finalmente cede. Cuando estamos, por ejemplo, evaluando una escala de Ashworth entre el 1 y entre el 3, el paciente, dependiendo del momento en el que ceda, se va a clasificar en esa escala. En la posición número 4 de esa escala, el segmento está rígido, por lo tanto no se puede mover. Esto denominamos muelle de navaja. Es distinto de aquellas lesiones que son extrapiramidales, que veremos posteriormente, y que presentan la hipertonía clásica en rueda dentada. Bueno, en este caso la denominamos muelle de navaja. También las parálisis cerebrales espásticas presentan reflejos de estiramientos hiperactivos o lo que denominamos como hiperreflexia, presentan clonus, que son estas sacudidas musculares. Los pacientes pueden tener posturas anormales porque la musculatura antigravitatoria está muy hiperactiva, no funcional, ¿cierto? Pero hiperactiva. Se desarrollan deformidades articulares producto de estas posturas sostenidas, ¿cierto? Y de estas contracciones mantenidas. Y se pueden alterar los movimientos voluntarios porque hay una alteración de la inhibición recíproca. Las espasticidades pueden ser de distinto tipo, pueden ser más leves en algunos pacientes, pueden ser más severas en otros pacientes. Ahí vamos a ir observando que muchos de estos pacientes van a ir cambiando con el paso del tiempo y con el tratamiento su nivel de espasticidad. La espasticidad es la reacción cuando el hipertono reacciona ante el movimiento, ante la velocidad. En este caso, cuando la espasticidad es grave, podemos ver que el paciente podría encontrarse, el menor, en una posición fija de un patrón o de un par de patrones de movimiento. Se mantiene, ¿cierto?, en una co-contracción permanente. O en versiones más leves, ¿cierto?, pueden haber ciertos grupos musculares que tengan un hipertono y que pueden aumentarse o que pueden disminuir dependiendo de la inhibición, ¿cierto?, de la musculatura que es antagonista. Es importante señalar que siempre tenemos en la mente, ¿cierto?, desde el punto de vista como más cotidiano, coloquial, ¿cierto? Y fuera de la formación profesional, siempre tenemos en la mente que el paciente con parálisis cerebral es un paciente muy dañado, es un paciente que no camina, es un paciente postrado o es un niño que está en una postura absolutamente llena de deformaciones, que es un paciente que babea constantemente o que es un paciente que no se comunica. Tenemos en la mente como la imagen de la parálisis cerebral como un proceso muy complejo desde el punto de vista de las formas clínicas. Sin embargo, existen muchísimos tipos de parálisis cerebral en los cuales el paciente no presenta nada de las características que yo he mencionado como más caricaturescas, ¿no? O más la imagen que nos solemos hacer de todos los pacientes con parálisis cerebral. Muchos de ellos tienen inteligencia normal, no tienen alteraciones sensoriales o no tienen alteraciones emocionales ni cognitivas y por lo tanto pueden tener un pequeño daño motor pero pueden caminar con ciertos problemas de equilibrio, con cierta irregularidad o necesidad de alguna ayuda técnica menor, pero no todos estos pacientes, y me importa que les quede claro, van a quedar o deben quedar en nuestra cabeza como pacientes altamente dañados. Ya en este sentido, dependiendo del tipo de daño encefálico que haya ocurrido, el paciente puede tener muchas formas clínicas de muy variada presentación. Bueno, eso como un paréntesis mientras estábamos hablando de las parálisis cerebrales espásticas. Bien, les mencionaba entonces ahí las diferencias que existen entre cuando la espasticidad o este hipertono es más bajo, ¿cierto? O es más alto en distintos pacientes y efectivamente algunos de ellos pueden tomar unas formas más complejas desde el punto de vista clínico y muchos de estos pacientes efectivamente podrían quedar postrados o no podían caminar, pero no es lo más usual. Bien, vamos a ver un videito corto acá donde se va a observar una marcha espástica de un paciente con una diplegia, parálisis cerebral
que afecta las extremidades inferiores. Observemos como el paciente, ¿cierto?, presenta un hipertono marcado, se observa fácilmente las extremidades inferiores. Ahí se acaba de observar cómo el paciente tiende a ponerse en puntillas, ahí también, muy común de las displegias espásticas. Ahí el paciente está siendo asistido, ¿cierto?, en la marcha. El paciente presenta este hipertono marcado, que lo observamos en este caso no de la perspectiva más severa, sino una espasticidad más leve que permite al paciente lograr la marcha. Luego está la segunda forma más frecuente, que es la parálisis cerebral atetósica. La parálisis cerebral atetósica, como mencioné anteriormente, está asociada a lesiones en los ganglios basales o en las conexiones que tienen estos ganglios con la corteza prefrontal y con la corteza premotora. Normalmente los pacientes que en un inicio fueron hipotónicos evolucionan posteriormente a parálisis cerebrales atetósicas. No es el 100% de los casos, pero es más común que así ocurra. En este caso, la atetosis, mencioné también anteriormente, que puede ser clasificada dentro de un grupo de parálisis cerebral denominadas disquinéticas. Y las disquinéticas están dentro de la parálisis cerebral atetósica, están dentro también las distónicas, que son las parálisis cerebrales donde hay muchas fluctuaciones de tono, o las coreatetósicas, que son aquellas que, además de ser atetósicas, presentan a los pacientes movimientos coreicos, ¿cierto? Estos movimientos que son como más serpenteantes, o movimientos que hacen que el paciente parece que estuviera como bailando una extremidad. Existen distintas clasificaciones, algunas veces las distónicas, esta fluctuación de tono es un sinónimo de atetósica, ¿ya? Sin embargo, para esta clase, a objeto de poder comprender mejor los aspectos clínicos, vamos a decir que las atetósicas y las distónicas son distintas y caen dentro de la categoría de las parálisis cerebral disquinéticas, ¿ya? Junto también con las coreatetósicas. En este caso, la atetósica es una parálisis cerebral donde esta fluctuación de tono es importante. Sin embargo, las características más relevantes es que el paciente tiene movimientos que son muy anormales porque son muy desorganizados, tiene movimientos muy irregulares, muy involuntarios, que no tienen propósito y que el paciente no puede controlar. Normalmente estos pacientes además no tienen lesiones cognitivas o alteraciones de la inteligencia, por lo tanto suele ser para algunos de estos pacientes bastante complejo la interacción social, porque se dan cuenta, porque están muy conscientes de las irregularidades y de la incapacidad que tienen para poder controlar los movimientos. Las parálisis atetósicas, los movimientos que tienen los pacientes pueden ser, por ejemplo, de torsiones, o pueden ser de sacudidas, un movimiento que es como espasmódico, ¿cierto? Inesperado, se sacude el segmento o se tuerce. Y si el paciente tiene intención de moverse voluntariamente, estos movimientos irregulares e involuntarios aumentan. Entonces, cuando el paciente quiere realizar una acción, se encuentra con que no tiene esta capacidad para coordinarse bien y que se irregulariza toda su capacidad de movimiento, lo cual obviamente interfiere muchísimo desde el punto de vista social y desde el punto de vista emotivo o anímico. A veces a estos pacientes se les cuesta mucho se les cuesta mucho comunicarse. Estos pacientes cuesta entenderlos también en la comunicación, porque esa misma dificultad que tienen para mover, por ejemplo, las extremidades superiores o las extremidades inferiores, la tienen para mover los músculos de la lengua, los músculos fonatorios, los músculos de la respiración, y esos mismos espasmos también lo tienen en ese tipo de músculos. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener dificultades para poder comunicarse. Algunos de ellos también están con una permanente están permanentemente tratando de comunicarse, pero no lo logran, ¿cierto? Entonces se genera un círculo vicioso que obviamente es muy complejo para ellos. Les cuesta muchísimo adquirir habilidades motoras finas, por supuesto, por estas dificultades que he mencionado de los movimientos irregulares, movimientos rápidos, ¿cierto? Sacudidas y torsiones. Algunos de ellos en las articulaciones presentan hiperlaxitud ligamentosa, o articulaciones que son más móviles y que por lo tanto promueven y permiten la torsión. Y
Como mencioné, son pacientes que generalmente no tienen daño intelectual y por lo tanto obviamente también es un aspecto a considerar como un aspecto súper positivo, algo que nosotros incorporamos como terapeutas ocupacionales dentro de las fortalezas del paciente, pero también desde el punto de vista anímico es algo con lo que hay que lidiar. Y les voy a mostrar un video también cortito de un paciente atetóxico. Paciente que fue evaluado por mí a los 3 años 8 meses. Vamos a adelantar aquí un poquito hasta ver la marcha. Fíjense los movimientos orofaciales que el paciente hace permanentemente, el equilibrio pobre que presenta. Inmediatamente intenta asegurarse con los muebles o con la pared en este caso. Y ahora se va a observar de mejor manera, ahí cae el paciente por la pérdida de equilibrio y no pudo controlar el final de su marcha cuando encontró un objeto con el que iba a chocar. Dificultad para iniciar la marcha, ¿cierto? Y ahí están los movimientos irregulares, involuntarios, ¿cierto? Y sobre todo muy espasmódicos que se observan bien en el caso. Ahí el paciente va a marchar de nuevo. Paciente con movimiento en bloques, además también, más dificultad hacia el lado izquierdo. Y bueno, después de esas dos que son las más frecuentes, que es la atetóxica y la espástica, están las menos frecuentes, entre ellas las atáxicas, donde la lesión está localizada en la zona del cerebelo. Y por lo tanto aquí lo principal que vamos a tener es un paciente con dificultades del equilibrio. Es un paciente que tiene mucha descoordinación motora, fina, pero además también gruesa, y muchas dificultades para lograr un balance tanto estático como dinámico. No es tan común que se vea la ataxia pura, sino que también se ve con frecuencia mezclada con algunas otras tipos y formas clínicas de parálisis cerebral, como por ejemplo la tetóxica, pero también con otras secundarias a otras lesiones, como por ejemplo los TEC o ciertas infecciones del sistema nervioso central o tumores del sistema nervioso central. Tienen un tono postural muy bajo estos pacientes y por lo tanto de ahí sus problemas del equilibrio, ¿cierto? Y hay, muchas veces hay temblores de intención o temblores voluntarios, puede haber dismetría y las reacciones de equilibrio, las reacciones automáticas que vamos a ver posteriormente también en las clases prácticas, las reacciones de protección son muy ineficientes en estos pacientes. Vamos a ver un paciente atáxico en un video. Este video es más largo, así que lo voy a ir cortando. Cuenta la historia de un paciente cómo aprende a caminar desde chiquitito, ¿cierto? Hasta que tiene aproximadamente unos 8 años de edad. Ahí está el paciente en sus primeras etapas, ¿cierto? Con un andador. Fíjense la dismetría del paciente, pierde la capacidad de irse por la línea media de la marcha en una primera instancia, sin embargo el andador le permite realizarlo de mejor manera. Vemos acá más adelante el paciente ya sin andador, tratando de ponerse de pie con mucha dificultad. El paciente cae en varias oportunidades. Fíjense como el paciente cuando cae y cuando se va a poner de pie tiende a abrir su base de sustentación, que es algo muy típico del paciente con parálisis cerebral atáxica. Iniciar la marcha es muy complejo, estos pacientes son muy inseguros porque tienen caídas muy frecuentes. El paciente además aquí tiene los brazos ocupados con un tenedor y un cuchillo, por lo tanto tiene menos seguridad para poder afirmarse en el caso de una caída. Acá el paciente ya más grande, en terreno irregular, que obviamente ofrece una dificultad mayor.
y el paciente cae con frecuencia. Ahí se mantiene de pie, más estático, equilibrio estático, y al iniciar el equilibrio dinámico, el paciente con mucha dificultad en un terreno muy irregular. Fíjense que aquí está más grande, tiene mejores habilidades, sin embargo el terreno de la casa obviamente es un terreno regular. Aquí el paciente con más velocidad, con mayor seguridad, pero afirmándose de la pared en primera instancia. Ya el paciente trasladando objetos con las dos manos ocupadas, ¿cierto? Trasladándose. Acá el paciente ya jugando mientras camina, lo cual obviamente es un nivel de dificultad mucho mayor. Fíjense cómo abre siempre su base de sustentación para poder caminar de manera más segura. Ya el paciente con una mucha mejor marcha. Fíjense la dificultad para coordinar el movimiento de las rodillas al momento de la marcha, y el paciente parece que pateara. Bien, ahí después ustedes pueden seguir viendo el video. Bueno, acá una imagen que más o menos muestra la diferencia entre un paciente atetóxico y un paciente atáxico, ¿cierto? El paciente atetóxico tiene un movimiento que es más espasmódico, que es reptante de brazos, de piernas, pero también de manos y de cara, y el equilibrio es pobre. El paciente atáxico, sus movimientos son más inseguros, son vacilantes, la marcha es muy tambaleante y el equilibrio también es muy pobre. O sea, estos dos pacientes tienen mal equilibrio, lo observamos también en los dos videos. Sin embargo, en el caso del paciente atáxico, principalmente es porque el paciente tiene descoordinación motora gruesa, y el paciente por lo tanto cae y además tiene mucha inseguridad. Y en el caso del paciente atetóxico es por el movimiento involuntario, a veces una sacudida, un espasmo, ¿cierto? O una torsión que hace que el paciente caiga. Y ahí recordar, ¿cierto?, los sitios de lesión que van a dar origen a la forma clínica. Esta imagen también me gusta mucho porque permite diferenciar las formas clínicas, categorizando la espasticidad, la disquinesia y las ataxias de forma diferente. Arriba se observan las lesiones del cerebro, donde se encuentran las lesiones, y está la imagen central, coloreada la zona donde está más afectada y bajo los nombres, así que es bastante didáctica para poder comprender. Por ejemplo, los dos primeros aparecen dentro de una categoría que denominamos donde hay un involucramiento parcial de la afectación del cuerpo. Ya no está todo el cuerpo afectado, sino solamente de forma parcial. Y en el caso de la hemiplegia, solamente con un lado del cuerpo; de la diplegia con las dos extremidades inferiores y parcialmente, pero en menor medida, de las superiores, más hacia distal; y la cuadriplegia, donde están las cuatro extremidades afectadas. Todas ellas dentro de la categoría espástica. Y aquellas que se denominan donde todo el cuerpo está involucrado, también incluimos aquí incluimos dentro de la cuadriplegia o la tetraplegia, pero también están las disquinéticas, donde yo les mencionaba que utilizaremos esa forma descriptiva. Dentro de esas las atetóxicas, donde hay alteraciones de los movimientos de las extremidades, ambas, digamos las cuatro extremidades, principalmente las formas más de movimientos espasmódicos, ¿cierto? Estos movimientos de torsión, y las distónicas, donde el cambio de tono se centra mucho en las zonas de las extremidades, pero más hacia distal, y en el cuello y en la cara.
Y las formas atáxicas, donde está todo el cuerpo también involucrado, también es otra zona de lesión cerebral, como aparece arriba en la zona del cerebelo. Y aquí lo que observamos es una alteración que puede estar predominando también en una parte de los dos hemicuerpos. También está la forma clínica que es hipotónica. La forma clínica que es hipotónica es la mayoría de los casos la primera fase que después evoluciona hacia otras formas de parálisis cerebral, como son usualmente las atetosicas o las espásticas. En algunos casos, con menor frecuencia, puede quedarse el paciente con una parálisis cerebral hipotónica, ¿ya? Pero no es lo más común. Observamos ahí el hipotono clásico de los bebés, ¿cierto? O pacientes que presentan esta sensación como si no, si el paciente estuviese totalmente flácido, ¿ya? Sobre todo en los primeros momentos, y después el paciente empieza a agarrar un poquito más de tono. Vamos a ver aquí unos episodios de video donde se muestra a un paciente hipotónico y las intervenciones que recibió. Me interesa aquí mostrarles algunas partes precisas de esta chiquita. Aquí, por ejemplo, observamos al profesional de la salud que está realizando un movimiento donde la extremidad la está llevando hacia proximal, ¿cierto? La está llevando hacia abajo, está cargando sobre ella, ya lo que permite al paciente ir aumentando el tono. Vamos observando aquí movilización para ir incrementando también el tono del paciente para que pueda, por ejemplo, sentarse, lograr el sedente. Y luego se muestra aquí el paciente en algunas sesiones de rehabilitación, donde a la paciente le cuesta incorporarse, pero ya lo va logrando, ¿cierto? Posterior a las sesiones, donde la paciente, fíjense que está sentada con la espalda como en círculo, ¿cierto? Como en una C, no logra mantener un sedente normal. Ahí se observa también eso. Ahí muy claro. Y ahí donde el profesional de la salud está realizando acciones que hagan que el paciente vaya mejorando el tono del centro del cuerpo, ya de lo que denominamos la musculatura del tronco o la musculatura que mejora el tono postural. También este video después lo pueden observar. Antes de pasar a la otra etapa, me gustaría mostrarles aquí otro video. Este es el video de una mamá que en internet enseña algunos ejercicios para bebés que tienen hipotonía. Ya, ella obviamente se los han enseñado a los profesionales de la salud, pero es bastante didáctico en cómo se va presentando. Ya, es bastante largo, también lo pueden observar después, pero hay ciertas imágenes que me gustaría que vieran. Aquí algo que ustedes van a aprender también en sus prácticos, que es cómo se utiliza el balón para el control motor del paciente. Este es un paciente con un hipotono y la mamá está sosteniendo al paciente desde la cintura pélvica, en este caso desde sus extremidades inferiores más hacia proximal, no tanto la cintura pélvica, y lo va afirmando para que el paciente sea capaz de vencer la gravedad cuando se va hacia el lado, cuando se va hacia el frente, en el espejo mirar hacia adelante, ¿cierto? Todo en una didáctica de juego, y el paciente es capaz de elevar el tono de su tronco necesario para mantener los movimientos antigravitatorios. Aquí el paciente está en sedente sobre el balón, la madre está apoyando nuevamente por la parte de las caderas, ¿cierto? O las extremidades inferiores por proximal, y todo mediante el juego, mediante los abrazos, ¿cierto? Mediante los besos. El niño va adquiriendo las habilidades dentro de un contexto lúdico apropiado a un bebé de su edad. Y así se va logrando que el paciente vaya manteniendo el tono alto desde el centro del cuerpo, desde el tronco. Es importante acá señalar que el bebé está sobre una superficie que es móvil, lo cual es una dificultad añadida. Solemos empezar por superficies que son inmóviles, lo que permite una demanda menor para el paciente, en este caso para el bebé. Aquí está en supino hacia el otro lado, y lo que se busca en estos casos es que el paciente, al llegar hacia el otro lado, cuando ella vuelve hacia su mamá, ¿cierto? En un contexto de juego,
se levante solito. Y observamos ahí cómo la musculatura abdominal tiene que ser alta y necesaria para poder vencer la gravedad y llegar hasta la mama. Ya, les recomiendo que miren este video, está lamentablemente en inglés solamente el audio, pero de todas maneras es posible ir viendo las imágenes y poder interpretar la información. Bien. Otro tipo de clasificación es la clasificación topográfica, ya no clínica, sino desde las zonas afectadas. Puede ser hemiparesia, diparesia o diplegia, tetraparesia, triparesia, monoparesia. He mencionado algunas de estas palabras anteriormente, pero ahora explicaré con mayor detalle. Esta fotografía nos permite ver que, por ejemplo, la primera parte, un paciente cuadripléjico o tetrapléjico tiene afectadas las 4 extremidades por igual. Al lado está el paciente dipléjico, que tiene afectadas las 4 extremidades. Sin embargo, tiene las extremidades inferiores más afectadas que las extremidades superiores. Este es el típico paciente que puede manipular cosas, tiene bastante independencia en ABD, logra la alimentación sin problema, pero es un paciente que camina con dificultad, normalmente con una marcha de tijera o con pie en punta. Abajo encontramos la hemiplegia, donde está afectada un hemicuerpo y normalmente está más afectada la extremidad inferior que la superior y el tronco. Luego está la triplegia, donde están afectadas 3 extremidades, normalmente ambas extremidades superiores y una inferior, lo más común. Y la monoplegia, donde está afectada solamente una extremidad, lo más común es que sea uno de los brazos. Acá también esta imagen nos permite tener la misma información. Y acá algunas de las posturas que se adoptan, por ejemplo, en hemiplegia, la típica postura del paciente hemipléjico es un paciente que tiene el brazo que está en una el hombro se encuentra en una rotación interna, se encuentra aducido, el codo está en flexión, la muñeca se encuentra en una flexión pronunciada, el pulgar está incluido, la mano está en un puño, ¿cierto? Cerrado, y en extremidades inferiores el paciente también tiene una extremidad que puede estar en un patrón extensor más usualmente, o puede estar como aparece en la fotografía, ¿cierto? Con la rodilla en una leve flexión, el pie se va hacia un equino. Y el paciente carga peso hacia el lado sano. En el caso de las diplegias, los pacientes presentan las rodillas en valgo, los talones se van hacia afuera y el paciente se va a poner de puntillas para realizar la marcha. Y en el caso de las tetraplegias, como todo el cuerpo se encuentra afectado, el paciente tiene un poco control de cabeza al no tener control desde el centro del cuerpo. Los brazos se encuentran en las posturas de patrón flexor que he definido previamente para la hemiplegia. Y las extremidades inferiores se encuentran con la postura que se ha definido para la diplegia. También podemos clasificarla según el grado de afectación. Por ejemplo, puede estar afectado de forma leve. Cuando está afectado de forma leve, el paciente tiene limitaciones funcionales como las actividades motrices más avanzadas y más complejas para el cuerpo, como correr, saltar o escribir. Cuando la afectación es moderada, el paciente tiene limitación funcional en la marcha, en el sedente, en cambios de postura, en la manipulación y también en el lenguaje. Si la afectación es grave, hay una restricción de la independencia de las actividades de la vida diaria muy marcada, hay un déficit importante de la comunicación y dependen bastante de ayudas técnicas y a veces de asistencia de cuidadores en algunas tareas. Y si la afectación es muy grave, la capacidad motriz es muy reducida, el paciente no tiene comunicación a veces ni siquiera alternativa y se comunica por ruidos, solamente sus más cercanos lo pueden entender. Necesita cuidadores, tiene mucho apoyo de material adaptado, de tecnologías asistivas y se asocia a niveles cognitivos o de lenguaje o alteraciones sensoriales importantes. Hay distintos tipos de clasificaciones y también los autores definen clasificaciones de acuerdo al grado de afectación. Aquí hay otra que también les puede interesar. Desde el punto de vista clínico es importante mencionar aquellas cosas que son más comunes que vamos a encontrar en la parálisis cerebral. Por ejemplo, las posturas anormales. Estas posturas anormales, ya hemos mencionado en las clases anteriores, he hablado de lo que es el patrón normal y el patrón normal y el patrón anormal del movimiento. En este caso, el paciente toma patrones anormales, sobre todo porque además acá tuvimos una lesión en un cerebro en desarrollo y por lo tanto el paciente adopta los patrones anormales. Normalmente permanece con los reflejos con los cuales
nació, ¿cierto? Y no va eliminándolos con el paso del tiempo. Estas posturas anormales se deben a patrones adaptativos o a posturas compensadoras también que son anormales. ¿Ya? El paciente por tener un déficit en un área compensa con otra, ¿cierto? O intenta adaptarse para lograr una acción funcional y estos después se van quedando como posturas anormales. Pero también estas posturas anormales pueden ser propias de la patología, no como consecuencia por una postura de compensación, y pueden deberse a cambios en la adaptación del largo de un músculo o por una distonía o por una alteración vestibular. También hay exageración de los reflejos propioceptivos y ahí aparece la espasticidad, ¿cierto? Que aparece como este hipertono asociado a un aumento de velocidad del segmento. Y hay una exageración de los reflejos osteotendinosos y también de clonos, ya lo que hemos denominado la hiperreflexia o las sacudidas musculares. Y hay una exageración de los reflejos cutáneos esteroceptivos, como la desaparición de reflejos flexores, espasmoflexores o el signo de Babinski. Desde el punto de vista clínico, también es muy importante mencionar que muchos de estos pacientes tienen alteraciones de la comunicación que son importantes. Algunos de ellos porque no tienen algunos de ellos sí tienen alteraciones directamente en las zonas del lenguaje, en las zonas del cerebro asociadas al lenguaje. Algunos de ellos tienen problemas del habla porque tienen alteraciones motoras para producir el lenguaje. Algunos de ellos son ininteligibles y muchos de ellos también se aíslan por estas razones o no mantienen relaciones sociales importantes debido a que no pueden comunicarse. ¿Ya? Así que es súper relevante trabajar las diversas formas de comunicación que existen, no solamente a través de las palabras, para que estos pacientes puedan mantener relaciones sociales relevantes y así permitir una participación ocupacional más plena. Puede haber disartria, que es la mala articulación de las palabras, ¿cierto? Problema del habla. Puede haber apraxia, que es la dificultad para secuenciar y ejecutar los movimientos musculares que se requieren para poder hablar. Esto no es una lesión motora, es una lesión cognitiva. El paciente no es capaz de idear, planificar la ejecución del movimiento necesario para poder hablar. O puede estar la fascia, que ya hemos hablado de aquellas fascias que son fluentes o no fluentes, y el paciente tiene dificultad para poder emitir el lenguaje porque hay una alteración cognitiva, ¿cierto?, en la zona de emisión del lenguaje y de comprensión del lenguaje. También pueden haber problemas asociados y en las parálisis cerebrales más comunes pueden haber uno o dos de estos problemas, pero en aquellas que son más graves pueden haber muchos de estos problemas, como déficit auditivos, visuales, vestibulares, cognitivos, perceptivos y sensoriales, somatosensoriales, ¿cierto? Trastorno de integración sensorial y también trastornos de la conducta. Pueden haber problemas emocionales, por supuesto, respiratorios, circulatorios, epilepsias, osteoporosis. Usualmente hay trastornos ortopédicos y deformidades que son muy comunes debido a la mantención de estas posturas que son anormales. Y pueden haber problemas para poder controlar la vejiga y controlar el esfínter. Pueden haber en el caso de cuando los pacientes están postrados o están en una postura sostenida, la presencia de escara. Un paciente no solamente tiene que estar postrado para tener una escara, por ejemplo, en la zona glútea o en los talones, sino que un paciente que mantiene una mano en puño constantemente, pero que puede ser que el paciente no esté postrado desde el punto de vista de la marcha o del sedente, sino que el paciente mantiene el pulgar incluido y la mano en puño permanentemente, puede hacer una escara en esa zona también. Ya cualquiera que se mantenga en una posición sostenida durante mucho tiempo. Y pueden haber dificultades para el aprendizaje. Tonos musculares anormales, el paciente puede estar en un hipotono, puede estar en un hipertono, que puede ir desde un hipertono leve, ¿cierto?, calificado como 1 en la escala de Ashworth, hasta un hipertono grave, calificado como 4. Y el paciente además puede tener fluctuaciones de tono, ¿cierto?, lo que denominamos distónicos. Hay alteraciones del control motor selectivo, o sea, el paciente se puede mover en bloque, por ejemplo, y le puede costar realizar movimientos más precisos. Puede tener algunas reacciones y movimientos asociados cuando realiza una acción, tiene reacciones de otros segmentos involuntarias. El paciente puede tener alteraciones en el alineamiento musculoesquelético
El paciente se encuentra dismétrico, el paciente tiene un centro de gravedad desplazado, o el paciente se encuentra en una postura donde descarga peso hacia un lado y no hacia el otro, o no en partes iguales. Alteraciones del control de la postura, del tono del centro del cuerpo y, por supuesto, parecen fuerzas musculares inadecuadas. Y esto lo voy a dejar para que ustedes lo observen después, que es un documento que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre aquellos detección precoz de los primeros signos de una parálisis cerebral, por ejemplo, cuando no se ha detectado al momento pre o al momento perinatal. Eh, y en este caso se observa la edad y lo que se espera desde el punto de vista del desarrollo psicomotor que el paciente haga a esa edad y los signos que pueden haber en la parálisis cerebral. ¿Ya? Yo sé que muchos de estos ustedes ya lo han visto en desarrollo psicomotor, en su ramo de psicomotricidad, pero es interesante poder ver cómo algunos signos son más específicos que otros y pueden darnos más alertas que otros. ¿Ya? Así que para que esto lo puedan mirar posteriormente. Está los 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses y 18 meses. Bueno, aquí están todos los primeros signos, ¿no? La rigidez también repentina del paciente o la flacidez que puede tener un paciente cuando se le intenta mover y la aparición o más bien la mantención de ciertos reflejos que son primarios y que persisten. Bien, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Y aquí es importante señalar que, por supuesto, al ser pacientes de alta complejidad, es necesario tener un equipo multidisciplinario que siempre va a estar dirigido por el médico, ¿cierto? Normalmente un fisiatra y posteriormente el equipo compuesto por un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, por un fonoaudiólogo, psicólogos, nutricionistas y distintas otras especialidades como por ejemplo neurólogos o traumatólogos, dependiendo de lo que el paciente vaya requiriendo en relación a las formas clínicas que vaya presentando. Bueno, siempre es importante en el tratamiento poder observar que existen tratamientos que son médicos. El médico siempre, por supuesto, va a hacer una valoración general. Nosotros, el kinesiólogo también, nos interesa obviamente la musculatura para poder, para saber si el paciente puede realizar la ocupación más importante del niño, ¿cierto? Que es la ocupación y posteriormente la ocupación más importante que es el juego y posteriormente la educación. Y además que el paciente pueda realizar las actividades normales de un niño que son las interacciones sociales, el ser parte de una familia, el poder definirse, ¿cierto?, como su identidad propia y todas esas acciones que también tienen que ver con lo que nos permite el cuerpo de poder realizar. Por lo tanto, es importante hacer una valoración musculoesquelética que permita ver qué músculos están afectados, cuáles se predisponen al acortamiento, cuáles músculos alteran la alineación de los distintos segmentos del cuerpo, en qué tono encontramos los distintos grupos musculares. A veces decimos un paciente tiene un tono de tal número, ¿cierto? 2 o 3, pero lo usual es que el paciente tenga distintos tipos de tono en distintos grupos musculares. Vamos a evaluar columna y pelvis, cierto tórax, cintura escapular, de cadera, rodillo, de las distintas partes del cuerpo, la marcha, que nos va a permitir tener información detallada sobre su capacidad musculoesquelética. Y el fonoaudiólogo estará encargado de evaluar todos los aspectos que tienen que ver con la comunicación, desde lo respiratorio, la deglución, la fonación, la prosodia, que tiene más que ver con lo social, ¿cierto? Que son elementos que obviamente para nosotros van a ser súper relevantes al momento de poder promover la ocupación en estos niños. Desde el punto de vista socioafectivo, y aquí va a ser importante para ellos y para sus familias también el apoyo de un psicólogo y en complemento con el terapeuta ocupacional, poder evaluar el estado anímico, los comportamientos agresivos si es que existen o las alteraciones que tienden más hacia un estado ansioso o un ánimo bajo, ver si el niño está inserto en el colegio, cómo se encuentra cuando va al colegio, si él está contento, si se mantiene bien, la relación que tiene con otros niños, que tiene con los adultos, si el niño es capaz de pedir ayuda, de aceptarla, si es capaz de tener tolerancia a la frustración, etcétera. Todos esos elementos que se dan en la ocupación son muy importantes de ser evaluados por nosotros en su contexto real, ¿cierto? No a través de una entrevista solamente, sino que en su contexto real. Evaluar la capacidad que tenga el paciente para tener cierta independencia en las actividades de la vida diaria de acuerdo a lo que a su edad esperamos.
porque obviamente no esperamos que un niño de 3 años se bañe solo, ¿cierto? O que un niño de 2 años se vista solo, pero sí de acuerdo a cada hito que esperamos en las edades es importante ir evaluando la capacidad que tiene el niño de poder ser más autónomo o más independiente. Las pautas de tratamiento tienen que facilitar siempre el desarrollo psicomotor normal. Cuando haya espasticidad, tratar de reducirla, ¿cierto? Cuando haya hipertono, tratar de normalizar el tono lo más posible, tener la mayor independencia y mejorar las posibilidades de tener participación social. El juego es fundamental. En este caso, el aprendizaje sensitivo-motor y el juego son fundamentales para poder tener un buen desarrollo desde el punto de vista ocupacional y también un buen desarrollo desde el punto de vista emocional, ¿cierto? Y social. Voy a hacer un cambio aquí de ortografía. Ahí. En este caso, es importante que el juego y el aprendizaje permitan que el niño explore los objetos, los juguetes, la imaginación, las personas, el entorno, ¿cierto? Como se va desarrollando normalmente un niño que sí tiene todas las habilidades motoras o todas las habilidades cognitivas para hacerlo. En este caso es importante que el juego permita al niño lograr las habilidades perceptivas, cognitivas, intelectuales y de lenguaje, además de las motoras, ¿cierto? Necesarias para poder relacionarse y desarrollarse psicomotoramente. El desarrollo psicomotor lo vamos a promover de la forma que siga los patrones más normales posibles. Hay que tener en cuenta el alineamiento, la estabilidad postural, el control cefálico, ¿cierto? Que el paciente se gire, que el paciente se deste, que el paciente alcance objetos, que gatee, que cambie la postura, que bipedeste y finalmente que llegue a la marcha. Incluso si el paciente no logra bipedestar, es importante hacerlo y aquí se utilizan muchas veces ayudas técnicas como las canaletas o ayudas técnicas como las tablas bipedestadoras. Aparece en uno de los videos que les mostré, el video de la niñita hipotónica. Ahí aparece posteriormente cuando ustedes lo miren como bipedesta en una tabla bipedestadora y como ponen canaletas. También están distintas como las mesas bipedestadoras para que los pacientes logren realizar acciones mientras están en la bipedestación. ¿Por qué? Porque previene osteoporosis, porque es un soporte de carga, favorece la circulación, favorece el funcionamiento respiratorio, el funcionamiento renal, la densidad mineral ósea, ¿cierto? El estímulo psicológico también del paciente de tener otra vista, de tener otra capacidad de juego, de tener otra forma de relacionarse desde otro entorno y por lo tanto es fundamental que el paciente pueda bipedestar lo más pronto posible. También aquellos pacientes que tienen espasticidades muy severas o que son muy difíciles de controlarlas con las acciones motoras de los kinesiólogos y los terapeutas ocupacionales o del fonoaudiólogo, se puede reducir la espasticidad a través de ciertos tratamientos médicos o neurocirugías. La espasticidad se puede reducir, por ejemplo, con el control postural adecuado, con las ayudas técnicas que permitan tener una mejor postura, con programas de estiramientos prolongados, con férulas, con órtesis, con ejercicios funcionales, por sobre todo, que ahí es la parte fundamental para nosotros. Hay que recordar que en este caso nuestros pacientes van a ser normalmente niños y por lo tanto el juego va a ser esencial para poder a través de la función reducir la espasticidad mientras nosotros ideamos el juego de tal manera que se creen los patrones necesarios para disminuir el tono. El médico, por su parte, podrá sugerir la aplicación de toxina botulínica, ¿cierto? Que es este tratamiento que al añadir la toxina botulínica a ciertos grupos musculares permite a través de una denervación que es solamente química, que es reversible, que solamente es local, permite debilitar un músculo. El baclofeno intratecal, que es un baclofeno que también, al igual que la toxina botulínica, es local, solamente se pone en la parte del líquido cefalorraquídeo asociado a las espinas, o sea, a los nervios de la médula espinal que están afectados y por lo tanto es solamente localizada para el tipo de nervio espinal que va a tener la alteración. Siempre cada movimiento está compuesto por un grupo muscular que es excitatorio y un grupo muscular que es inhibitorio. En este caso, obviamente, el equilibrio se altera y por lo tanto el paciente ya no tiene ese equilibrio necesario de poder tener un músculo agonista y un músculo antagonista. El baclofeno intratecal lo que hace es
inhibe este desequilibrio y por lo tanto el paciente puede de alguna forma más sencilla lograr equilibrar esta relación entre músculos excitatorios e inhibitorios. También pueden hacer cirugías de distinto tipo, ¿cierto? Para reducir la espasticidad, y una de las más comunes es la sección de las raíces dorsales de la médula espinal, se llama rizotomía dorsal selectiva, y lo que permite es ir haciendo una sección de las raíces dorsales que van a estar afectadas también y que están ligándose cerca de la médula espinal. Bueno, acá tenemos algunas adaptaciones que normalmente nosotros hacemos para estos pacientes, como algunos materiales adaptados cuyos objetivos van a ser darle más seguridad al niño, aumentar la motivación, mantener una postura adecuada o posicionamiento adecuado, reducir las disfunciones que sean primarias y por sobre todo prevenir aquellas secundarias, todos los trastornos ortopédicos, por ejemplo. Reforzar los componentes del movimiento normal, del patrón normal de movimiento, aumentar la oportunidad del niño de practicar y de mejorar su interacción social o las habilidades educativas, y proporcionar movilidad y animar al niño que explore, a que juegue, que vaya aprendiendo a través de la exploración de su entorno. También el médico podrá, el cirujano, sugerir, por ejemplo, las cirugías ortopédicas para las deformidades de la cadera, para las deformidades de la rodilla, el tobillo, el pie y de la columna, que como aquí aparecen señaladas son muy comunes, ¿ya? Las deformaciones en equino, en equinovalgo, en equinovaro, escoliosis, cifosis, subluxaciones de cadera, las caderas en rotaciones internas, etcétera. Y algunas actividades terapéuticas cierto recreativas que se utilizan comúnmente en estos pequeños, que son por ejemplo las hidroterapias, las hipoterapias, todos los deportes adaptados, y también añadiría acá las terapias asistidas con animales, que son muy utilizadas actualmente para poder lograr a través de la relación con los animales la mejora del tono muscular, la mejora de las actividades funcionales, etcétera. Y antes de terminar, voy a mostrar este documento que también ustedes ya conocen, donde aparecen algunos detalles de la intervención de terapia ocupacional en parálisis cerebral. Aquí es importante señalar que una pauta para el tratamiento es siempre normalizar el tono, ¿ya? No hablamos de subir o bajar del tono, hablamos normalizarlo, porque el tono es distinto el tono que requerimos para las actividades durante el día. Por ejemplo, para dormir necesitamos un tono bajo, pero para correr necesitamos un tono alto, y en este caso también, en el caso de los pacientes con parálisis cerebral, lo que esperamos es normalizar el tono. Se favorece el desarrollo psicomotor del niño, siempre siguiendo los hitos necesarios del desarrollo psicomotor. Se refuerzan las destrezas que ya están presentes, y así se prepara al chico para las transiciones, por ejemplo, para pasar de un hito a otro, para pasar del sedente al gateo, para pasar del gateo a la bipedestación y luego a la marcha, etcétera. En cuanto al movimiento, siempre es importante que mantengamos el movimiento pasivo, que impide las deformaciones y que también permite normalizar el tono, pero el movimiento también puede ser asistido en cierta parte, por ejemplo al final de un movimiento, o asistido por proximal. En los pacientes que son atetóxicos o coreatetóxicos los asistimos por proximal para que ellos se muevan hacia distal, o asistimos a un paciente hacia el final de su movimiento cuando ya no tiene la fuerza necesaria para lograrlo, hasta que logremos que el movimiento sea lo más activo. También se puede anticipar y guiar el movimiento con la mirada. No utilizamos solamente una instrucción verbal, utilizamos también la mano para facilitar, utilizamos distintos aspectos sensoriales, como puede ser una mirada, como puede ser un sonido, como puede ser la facilitación a través de de un dedo, por ejemplo, en una determinada zona del cuerpo, etcétera. Es importante siempre recordar que se tienen que estabilizar las partes del cuerpo para mover otras. Siempre que realizamos un movimiento, sobre todo aquellos movimientos que son más finos, pero en la totalidad de los movimientos, siempre necesitamos estabilizar una parte para tener la capacidad de mover armónica, fluida y coordinadamente otra. Por ejemplo, si quiero mover el hombro y las extremidades, necesito tener estabilizada mi cintura escapular o la parte de tronco alto. Si necesito hacer la marcha, tiene que estar estable mi cadera. Pero también si necesito hacer un movimiento fino, como escribir, necesito tener estable la muñeca. Siempre tenemos que hacer un énfasis en la tarea, en la función, y no en el cómo se realiza, ¿ya? Ahora, aquí obviamente hay ciertos modelos que van a ir dándonos la señal de cómo privilegiamos una cosa por sobre otra.
Por ejemplo, si nos centramos en el modelo control motor, nos centramos en el modelo BOBAT o nos centramos en la facilitación muscular propioceptiva, neuromuscular propioceptiva, el CABAT, vamos a estar centrándonos mucho en el cómo, pero a través de la tarea. En cambio, si estamos guiándonos en el modelo de bajo la teoría de integración sensorial o estamos guiándonos en el modelo rehabilitador, nos vamos a centrar muchísimo en la tarea. Eh, Se deben reforzar siempre los movimientos correctos, se deben en cierta parte ignorar los correctos o lograr que el paciente vaya a hacerlos de forma repetitiva a través del aprendizaje motor. ¿Ya? El paciente no aprende a través de saber que ese movimiento está mal y hacer otro, porque no es un problema de comprensión de cómo se hace el movimiento, sino que es un problema del control motor. Se deben generar siempre nuevas destrezas cuando los patrones sean normales. El patrón normal de movimiento existe, se genera una nueva habilidad y posteriormente se empieza a entrenar dentro de una actividad funcional. No olvidar nunca, ¿cierto?, la actividad funcional, el juego, lo educativo y las relaciones sociales, en el caso del niño, como lo esencial. Cuando un niño está completamente motivado y está completamente involucrado en el juego, el niño no se va a centrar en la demanda motora, no va a estar consciente de la motricidad de su cuerpo y el niño va a estar concentrado en lograr lo que el juego necesita. Con nuestra ayuda, desde el punto de vista de la facilitación, por ejemplo, del control motor, desde la mantención de tecnologías asistivas o desde la normalización del tono y la conservación de los patrones normales de movimiento, el niño puede mejorar el control de la cabeza, el tronco y los brazos cuando juega. No queremos que un niño esté atento a cada cosa que se mueve en su cuerpo, queremos que el niño juegue, pero queremos que cuando juegue lo haga con un patrón normal de movimiento. Por eso que necesitamos que se meta completamente en su ocupación más significativa. No necesitamos que el niño se dé cuenta que está en una sesión de terapia. Necesitamos que el niño crea que está en una sesión de juego en la cual está disfrutando y nosotros estamos entregando la información sensoriomotora para que el niño vaya a lograr dentro del patrón normal lo más posible que se pueda. Muchos de estos niños además tienen deprivación lúdica. Esto quiere decir que normalmente no tienen acceso a juguetes o a situaciones de juego, incluso imaginativos, o a compartir con niños, debido a múltiples barreras. Por ejemplo, que no existen juegos adaptados, que hay limitaciones que se imponen por parte de los cuidadores, que son muy sobreprotectores, o que temen que los chicos se lesionen y les impiden jugar. Si el niño tiene limitaciones físicas, cierto, de movilidad, a veces no puede explorar los juegos. Si hay barreras ambientales en el hogar, en la escuela o en su comunidad. Y lo más importante, que son las barreras sociales, como las interacciones son limitadas con los compañeros, entonces el niño empieza a limitar su capacidad de poder tener participación ocupacional en contextos de juego. También es importante, si es que la espasticidad es muy severa, hacer una intervención manual al principio, preparar al paciente antes de ser movido y luego lograr el movimiento activo. Ya tratar de disminuir el tono lo más posible antes de que el paciente vaya a realizar la acción funcional. Ya, o sea, el paciente llega a la sesión, usted trata de normalizar el tono disminuyéndolo lo más posible con control postural, con el posicionamiento adecuado, con la facilitación en la musculatura que debe excitar y la inhibición de la musculatura que debe estar inactiva en ese momento, con la descarga de peso hacia el lado afectado, distintas técnicas que van a existir y que permiten que la espasticidad disminuya. Y aquí es súper importante mencionar que a veces nos quedamos los terapeutas ocupacionales con la idea de que el niño tiene que disminuir tono, disminuir tono, disminuir tono, cuando es muy espástico. Pero la disminución del tono no es sinónimo de función. No es sinónimo de que el niño juegue más, participe más, tenga más independencia o el niño esté más involucrado desde el punto de vista social. Muchas veces un niño puede tener menos tono, pero puede no tener función. O podemos conseguir un tono no tan bajito como deseáramos, pero mayor función. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es súper importante mencionar eso. Y bueno, si la espasticidad es menor, entonces no vamos a necesitar tanta intervención primaria antes de comenzar la función, sino que se puede ir, una vez logrando el patrón normal de movimiento, ir bajando o normalizando el tono mientras el paciente está en la función. Cuando hay hipotonía,
Y ya he mencionado que muchas veces es un estado transitorio porque es previo a la instauración de alguna de las otras tipo formas clínicas de parálisis cerebral como atetosis o como espasticidad. No es sugerido que nos dediquemos a aumentar tono, aumentar tono, aumentar tono, porque muchas de estas hipotonías son solo transitorias. Eso significa que el paciente solo va a ir aumentando tono en la medida en que vaya mejorando el desarrollo psicomotor. Entonces, observar con mucha precaución cuáles son las actividades que aumentan el tono para no irnos demasiado hacia arriba y no que el hipertono no se desarrolle excesivamente. Hay que ir observando. En cuanto a las parálisis que caen en la categoría de las disquinéticas, ¿cierto? Como las atetosis y las coriatetosis, siempre es importante la estabilización. Recordar que estos pacientes tienen movimientos serpenteantes o movimientos en el caso de las coriatetosis coreicos, movimientos que son espasmódicos, que son rápidos, que son sacudidas y por lo tanto lo que necesitamos, y que están muy centrados además a las extremidades, lo que centramos es una buena estabilización del control postural central, ya del tono postural, del movimiento del tronco, y luego tener como objetivo de trabajar los patrones de flexión y de extensión, por ejemplo, a través de los patrones de movimiento diagonales, como lo hace Kabat, ¿cierto? Pero una vez que se ha logrado una estabilidad de la zona media. Si el paciente tiene un mayor control estático, entonces recién ahí podemos pasar a actividades que sean más dinámicas. Y estas actividades siempre deben promover la simetría y deben promover la alineación. Si el paciente presenta distonía, esto quiere decir fluctuación de movimiento mientras está realizando una actividad, hay que tratar de inhibir los movimientos que son espasmódicos. Y hay que ajustar el tono postural, nuevamente el centro del cuerpo, la alineación de la cabeza con el tronco, con los miembros tanto superiores como inferiores, y tratar de normalizar el tono lo más posible cuando el paciente se va hacia arriba o se va hacia abajo, tratando con las distintas acciones que hacen aumentar el tono, por ejemplo root, ya lo hemos hablado en la clase de control motor, y disminuyendo como lo hace por ejemplo Bobat o como se puede hacer con Kabat para poder lograr el mejor movimiento. Y por supuesto de contrarrestar las deformidades que son muy comunes en estos pacientes distónicos por mantener posturas que son muy exageradas. Si el paciente tiene una tetosis que cursa además con alta espasticidad, se pueden disminuir esta espasticidad disminuyendo el tono, ¿cierto? Pero por sobre todo tratando de hacer un buen control del movimiento. Y observar las reacciones de equilibrio, las reacciones de protección, todas las reacciones de balance, ¿cierto? Como las reacciones de enderezamiento, y también, al igual con la atetosis recién mencionada, controlar las deformidades. Si el paciente tiene ataxia, entonces se puede estabilizar el tono postural, nuevamente el eje central del cuerpo, que siempre es esencial cuando estamos hablando de las lesiones que son cerebrales. Y al lograr un mejor tono desde el centro del cuerpo, se puede adaptar el paciente a ser movido posteriormente a eso. Si el paciente no siente desde el punto de vista corporal, no siente un eje central del cuerpo que esté seguro, el paciente cuando se mueva se va a mover con mucho desequilibrio y con mucha inseguridad. Finalmente, siempre recordar que todas estas intervenciones también obviamente convocan a los cuidadores o convocan a la familia, que deben siempre cooperar, que deben tratar de realizar todos los ejercicios de la casa, siempre estar atentos a cómo se desarrollan las dinámicas familiares que muchas veces interfieren en la forma en que los niños van aprendiendo, porque obviamente no somos seres sociales y no solamente motores. Y cualquier tipo de educación debe considerar los contextos de las familias para que no se desarrollen deformidades, para que los ejercicios se repitan en la casa, para que el niño vaya mejorando, porque obviamente con nuestras sesiones nunca va a ser suficiente. Y también añadiría aquí la intervención en los colegios, que muchas veces vemos, por ejemplo, las ABD básicas se practican en la casa, pero también se practican en el colegio, la alimentación, ¿cierto? La higiene, y que a veces nosotros enseñamos las técnicas, los papás lo aprenden, pero si no hacemos una visita al colegio o si no estamos nosotros presentes, ¿cierto? Desde un pie, cuando un niño está integrado escolarmente, entonces a veces estas conductas no se repiten y por lo tanto el patrón normal de movimiento no se va adquiriendo.
Hay que revisar entonces todos los patrones de alimentación que están dados por un examen de las estructuras orales, ¿cierto? De la capacidad que tenga el niño para poder llevar el alimento a la boca, desde el punto de vista motor y desde el punto de vista fino, motor grueso y motor fino, perdón. Y por supuesto las alteraciones sensoriales que pueden estar dadas por la textura de los alimentos y algunos trastornos de la integración sensorial, obviamente, que pueden dificultar esta actividad. También las actividades de higiene, de la misma manera. Van a observar posteriormente en sus clases de integración sensorial y en el práctico de integración sensorial cómo la mayoría de las alteraciones de integración sensorial se van a observar en las actividades de la vida diaria, en el vestuario, en las actividades de higiene, en las actividades de la alimentación, los chicos que tienen dificultades para modular sensorialmente, que no logran la autorregulación sensorial y que por lo tanto ellos perciben de una manera poco adaptativa los estímulos sensoriales, van a tener alteraciones, por ejemplo, al momento de vestirse. Las apraxias pueden estar presentes y también las alteraciones sensoriales que hagan que un niño, por ejemplo, no pueda mantenerse quieto en la sala, o que un niño no pueda alimentarse por sí solo o no pueda escribir. Todas estas cosas pueden ser perfectamente evaluadas por un terapeuta ocupacional que esté especializado en integración sensorial, y pueden ser entregar indicaciones a los padres y entregar indicaciones a los educadores para que estos chicos vayan adquiriendo junto a estos patrones normales de movimiento las acciones más adaptativas que son la meta, que son buscadas a través de la integración sensorial como teoría y como estrategia de acción. La higiene, como ya lo mencioné también. Finalmente es importante señalar que de los modelos que han observado, todos los modelos de control motor que vimos, como por ejemplo y los conceptos y técnicas que están dentro de ella, ¿no? Como las BOBAT, como CABAT, como RUT, como la terapia de restricción inducida del movimiento, pero también todas las modelos que van orientados a mejorar las habilidades cognitivo-perceptuales, el modelo de integración sensorial y también, por supuesto, el modelo rehabilitador pueden ser fundamentales al momento de escoger la guía que yo quiero tener como terapeuta ocupacional en mi tratamiento con un niño con parálisis cerebral. Las más utilizadas acá en Chile son BOBAT, para lograr el patrón normal de movimiento a través de la facilitación de los movimientos normales. El más utilizado también acá en Chile es un modelo bajo la teoría de integración sensorial, porque estos chicos cursan con muchas alteraciones sensoriales, como ya se mencionó, y mantienen conductas que son desadaptativas, principalmente en las conductas de juego, en las conductas escolares y en las relaciones sociales en la casa y en las ABD. Y yo diría que el tercero más utilizado es el modelo rehabilitador, para los casos en los que pacientes requiera mucha adaptación del entorno o incorporación de muchas ayudas técnicas, porque hay algunas lesiones que no van a poder lograr un mejor funcionamiento desde el control motor, y por lo tanto el rehabilitador puede ser un buen complemento. Estos modelos no son excluyentes entre ellos, pueden utilizarse dependiendo del momento y dependiendo del objetivo que se quiera lograr, también de forma complementaria.